Dios quiere que tú cambies, Dios quiere bendecirte, pero tal vez hay algo dentro de ti que le está estorbando. A Naamán le estaba estorbando el orgullo. Tal vez a ti ya te ha hablado de otra forma. Tal vez Dios ya te ha hablado a ti diciéndote otras cosas que a Él no le gustan. Sin embargo, y quiero que te grabes bien esto, tú no vas a poder solo. Tú no vas a poder sola. Todos necesitamos de la ayuda de Dios. Hay cosas en nuestra vida que son difíciles de arrancarnos de nuestro corazón. Tal vez puede ser que alguien te haya herido. Tal vez puede ser que hay una actitud como esta del orgullo dentro de nosotros. Pero mira, nosotros solos no vamos a poder arrancar esto. El único que lo puede arrancar es Dios y Él lo arranca por completo. Pero cuando tú te rindas hacia Él, cuando tú te humilles ante Jesús, ahí es cuando Dios te va a ayudar y ahí es cuando Dios va a empezar a bendecirte y a dar el milagro de una nueva vida en Cristo Jesús. Y el día de hoy nos toca ver a un enemigo que igual que los demás, como hemos estado tocando, un enemigo pues que entra de una manera muy sutil, de una manera en que no nos damos cuenta, y a veces aparece solamente con apariencia de una frase, de una palabra que muchas veces es común en nosotros mismos. Y esta frase es muy peligrosa porque es una frase que ha detenido procesos espirituales más que ni una caída. Procesos en los cuales las personas inician en su caminar con Dios, pero sin embargo, llega estas palabras a nuestra mente disfrazando a un enemigo que el día de hoy vamos a tocar, y por eso al día de hoy el tema le he titulado un enemigo llamado Así Soy. ¿Cuántas veces esta frase no viene a nuestra mente? ¿Cuántas veces esta frase no la tocamos o le decimos a la gente para poder nosotros escudarnos, para poder nosotros querer justificarnos con alguien? Que dices, es que yo así soy. Y te quedas nada más con que así soy. Y ya, eso es tu excusa. Y ya no queremos cambiar, ya no queremos ser diferentes, ya no queremos moldear nuestro carácter al carácter de Cristo, porque yo así soy. ¿Cuántas veces no decimos estas frases que son tremendamente peligrosas? Frases que lo que provocan aquí es de que causan una resistencia en nosotros por dentro. Muchas veces este tipo de frases, así soy, no estás diciendo no creo en Dios, simplemente dices, al decir esto, dices no quiero cambiar, quiero seguir igual. Entonces, este enemigo llamado Así Soy, lo voy a estar tocando este tema y me voy a estar basando en un personaje que no sé si tal vez ya hayamos leído este personaje, pero está en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 5. Vamos a estar viendo a este personaje llamado Naamán. No sé si ya lo hayan ustedes escuchado, lo hayan leído esta historia, pero Naamán era un comandante, un general sirio. Dice ahí en el versículo 1 de ahí del segundo libro de Reyes, capítulo 5, dice que Naamán era un comandante del ejército que estaba a cargo del rey de Aram. Entonces, este hombre, Naamán, tenía una enfermedad, tenía lepra. La lepra era una de las enfermedades que más temía la gente en ese entonces. Hoy en día, una de las enfermedades que uno mucho teme o que la gente mucho piensa que le causa temor saber es el cáncer
el SIDA, de ese tipo de enfermedades. En ese entonces la lepra era una enfermedad casi incurable. Entonces, este hombre, comandante general del ejército sirio, Naamán, este hombre escuchó hablar del Dios de Israel. Dice que tenía él cautivo a una muchacha israelita. Entonces, era la sirvienta de su señora. Entonces escuchó hablar porque la sirvienta le dijo, si tan solo mi amo fuera a ver al siervo de Dios que está allá en Israel, él lo sanaría. Entonces empieza a escuchar este hombre Naamán acerca del poder de Dios. ¿Y qué dice? Yo tengo que ir. Va con el rey de Asiria y le dice, ¿sabes qué? Pues vete para allá que te curen. Es más, llévate oro, llévate plata, llévate vestidos, llévate todo y entrégaselo. Y es más, te voy a dar hasta una carta de recomendación para que sepan que yo te estoy mandando. Pero ¿qué pasó? Llega con el rey de Israel y le dice que iba a que lo curara. Y el rey de Israel se espantó. Dice, no hombre, que yo no, le dije. Y entonces se enteró el profeta Eliseo de que había ido con el rey de Israel y que el rey se había lavado las manos y le dijo, ¿sabes qué? Mándamelo para acá. Pero ¿qué crees que pasó? Llega el general a ver a Eliseo, al profeta. Se para a la puerta de su casa, la toca, llegó con todo su ejército, con todos sus caballos, todos los carros de guerra. ¿Y qué crees que pasó? No le abrieron la puerta. No salió Eliseo, perdón, salió el siervo de Eliseo y le dice, Naamán, yo sé a qué vienes, vete al río Jordán y lávate 7 veces. Pero este hombre tenía un problema interno. Y eso es lo que te vengo a hablar el día de hoy, acerca del orgullo. El orgullo es lo que te impide cambiar. El orgullo es lo que te hace decir, yo así soy. ¿Cuántas veces no has escuchado tú que la gente te dice, yo así soy, así me voy a morir? Eso es un orgullo. Es orgullo disfrazado, queriendo escudarse de su actitud. Entonces, este hombre Naamán era un general. Al ser un general, ¿qué te estoy diciendo con esto? Tenía poder, tenía riqueza, tenía todo el ejército a su mando. Se pudiera decir tal vez que era el segundo después del rey de Asiria, el rey de Aram. Entonces, este hombre tenía poder, pero tenía un problema interno. Llegó hacia el profeta Eliseo, llegó a la casa correcta, pero ¿sabes qué pasó? Estaba en el lugar correcto, pero estaba con la actitud equivocada. Y quiero que veas esto. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Dice, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Y fíjate lo que dijo Naamán. Quiero que veas esto. Dijo, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Yo no sé si tú te puedas imaginar esto. Este hombre tenía poder. Entonces, al tener poder, él está exigiendo. No, es que a mí me tiene que recibir el profeta. Yo no vengo con el siervo, vengo con el profeta. ¿Y por qué no me recibe? Y dice, fíjate, y dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Fíjate nada más. Este hombre, Naamán, ya había él decidido en su corazón cómo es que le iban a tratar. Él ya había decidido, ¿sabes qué? Me tiene que recibir el profeta, me tiene que hacer un ritual así, así.
Él ya estaba adelantado y dice la palabra de Dios que dijo, yo pensé. Y ahí está el problema. El problema es que el orgullo te hace poner condiciones. El orgullo te provoca decir, es que yo así pienso, es que yo así me gusta, es que a mí me deben de tratar de esta manera. El orgullo exalta mucho el yo puedo, el yo soy. Él dice aquí la Biblia que él estaba pensando, ya sabía cómo quería que lo trataran. Y fíjate nada más las cosas. Naamán, te pregunto a ti, ¿crees tú que quería ser sano o que no quería ser sano? Quería sanar, pero sin embargo quería hacerlo con su condición, como él decía. No era como decía el profeta de Dios, era como él estaba diciendo que tenía que hacer. Él estaba que quería el milagro de su sanidad, pero sin rendición. ¿Cuántas veces no nos pasa así a nosotros en la vida? Que queremos un milagro de Dios, queremos algo que venga de Dios, una bendición de Dios, pero no queremos esforzarnos. No queremos, solamente lo que queremos es recibir. Aquí estoy, Dios, bendíceme, pero sin rendirte a Él. Y esto es lo que pasa con el orgullo, que dice, es que yo así soy, a mí Dios me tiene que hacer las cosas porque yo así soy, yo así soy. A tu manera quieres hacer las cosas. Algo parecido pasó allá con el faraón de Egipto. También él hizo lo mismo. Dios le había mandado decir con Moisés, hazle así, vas a hacer esto. Y él decía, no, pero no va a ser así, va a ser asá. Y Dios le dijo, no, es que es como yo digo, no es como tú me estás diciendo. Entonces aquí la palabra de Dios ya había salido. Ya le había dicho el profeta, ve y lávate al río Jordán. Sin embargo, este hombre Naamán no quiso rendirse, no quiso él hacer caso, no quiso obedecer lo que estaba diciéndole Dios. Él solamente quería la bendición, no quería el proceso. Entonces, muchas veces no es de que Dios no te quiera bendecir a ti. Muchas veces es porque Él ya te dijo qué es lo que no quiere de ti y sin embargo seguimos cargándolo. Muchas veces Dios ya te ha contestado a una petición que tú le has hecho, pero sin embargo Él te ha contestado no de la manera que tú quieres. Él te ha contestado de otra manera, te ha dicho, quiero que dejes esto, quiero que dejes aquello, quiero que te portes así, pero sin embargo le exigimos a Dios bendición, pero no queremos nosotros rendición. Y esto es algo muy tremendo. El orgullo es lo que nos provoca a nosotros. Nos provoca que nosotros querramos solamente la bendición para nuestra vida. Y fíjate lo que dice en el versículo 12. Dice ahí la escritura, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? Fíjate nada más. Naamán está discriminando al río Jordán. Está diciendo, es que ese río no me gusta. Ese río está bien feo. Hay ríos mejores en Damasco, dice, está el Habana y el Farfar. Y luego fíjate lo que dice. ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Y luego dice, así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Fíjate nada más, quería el milagro, quería la sanación, pero lo quería hacer a su manera. Él dijo, yo no quiero irme al Jordán, ese río está muy feo. Dime tú esto, ¿acaso tú crees que esto está bien? ¿Cuántas veces no preferimos mejor nosotros hacer lo contrario de lo que Dios te pide por no rendirte, no humillarte poquito? Porque para Naamán irse a sumergir al Jordán, para él era como una humillación. Era como que ese río está muy bajito, yo no me puedo ir a meter ahí. Dice, ¿por qué no me voy a otro? Allá hay mejores. Fíjate nada más. Lo quería hacer a su manera. Lo quería hacer en donde él decía.
no quería obedecer las palabras del profeta. Y esto nos pasa mucho a nosotros comúnmente. Y sin embargo, yo lo que quiero que veas en esta historia de Naamán es cómo cosas que él dijo, actitudes que él tomó, cómo es que todo este tipo de cosas, no sé si tú alcances a captarlo, pero que lo alcances tú a aplicar a tu vida. ¿Cómo no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto y sin embargo pensamos, se nos pasa así? Ahora sí que, como les dije al principio, enemigos silenciosos, te pasa en silencio, porque tú piensas que estás bien, pero sin embargo no está bien, y son actitudes que a Dios no le gustan, y es de lo que estamos hablando. Naamán quería hacerlo a su manera, a su forma, en donde él quería. Él estaba comparando los ríos de Damasco con el río Jordán. Estaba despreciando lo sencillo de lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, porque era algo muy sencillo irte a sumergir 7 veces al río Jordán. Era algo muy sencillo de hacer. Dime tú qué dificultad tenía. Era algo muy sencillo de hacer, pero sin embargo él estaba despreciando lo que Dios quería que hiciera y cómo quería que lo hiciera. A veces nos pasa esto a nosotros, que Dios te manda que quites algo de tu vida, algo muy sencillo, y sin embargo no lo hacemos. ¿Por qué? Porque a veces el así soy nos detiene. El enemigo llamado así soy nos detiene de que nosotros podamos obtener la bendición que Dios ya nos mandó. Esa petición que tú le has hecho a Dios y que Dios ya te contestó, pero tal vez te está esperando que tú puedas cambiar esa cosa tan sencilla. Tal vez a lo mejor es solamente hablarle a un amigo, a hablarle a una persona por la cual tú te peleaste. Es algo muy sencillo, pero sin embargo ahí va el así soy, ahí va el orgullo. Entonces, por orgullo no le hablamos a nuestros hermanos, por orgullo no le hablamos a alguien. Cosas bien sencillas, solamente hablar. En veces hablar es lo que tenemos más fácil para hacer y sin embargo no lo hacemos. Entonces, fíjate nada más, cosas bien sencillas que Dios te está pidiendo y que ya te ha pedido y sin embargo no quieres cambiar. Quieres tú bendición, pero no quieres rendición. Y eso es lo que estamos tratando el día de hoy. Y por eso te traje esta historia de Naamán. Y fíjate, ahí al final del verso 12 dice que se dio la vuelta. ¿Y cómo se fue? Se fue enfurecido, se enojó. Se enojó porque querían que se fuera a meter al río Jordán. Y fíjate nada más lo que son las cosas. El enemigo, así soy, te está deteniendo de que tengas esa bendición de Dios. Por algo tan sencillo de hacer, pero que no lo hacemos porque tenemos nuestro corazón cerrado. Tenemos nuestro corazón endurecido y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Dios quiere que podamos ser obedientes, que no te quedes a la puerta de tener tu milagro por no rendirte a Dios, por no obedecer lo que Dios te dijo. Imagínate nada más, todavía no acabamos esta historia de Naamán, pero imagínate nada más. Si Naamán no hubiera obedecido a Dios, hubiera estado toda su vida con la lepra. ¿Cuánta gente hoy en día Dios le ha dado una orden así de sencilla como esta y sin embargo no la tomó y hasta el día de hoy está sufriendo? No obtuviste esa bendición por no rendirte hacia Dios, por no cambiar una pequeña cosa. Y esto es algo muy tremendo. Que podamos dejar de recibir de la gracia de Dios, de recibir las bendiciones de Dios por no cambiar nuestra actitud, por no cambiar nuestra forma de ser. Y esto es algo muy tremendo. Ese enemigo, así soy. Quiero que veas esto. ¿Cómo piensas tú que no se te viene a la mente tú
que digas, pero ¿por qué Naamán reaccionó así? ¿Por qué Naamán se enojó? ¿Por qué Naamán hizo esto? ¿Por qué Naamán casi se va? Fíjate, quiero mostrarte una cosa. Quiero mostrarte cómo es que este enemigo silencioso aparece en nuestra vida. Fíjate nada más. Este enemigo silencioso aparece cuando Dios te pide que cambies algo. ¿Y qué es lo que pasa? Te tapas los oídos. No quiero saber, yo no quiero cambiar, yo así soy, ¿verdad? Dios te contesta de una manera que tú no esperabas. Él te dice, no es así, es asá. Y sin embargo, ahí aparece ese enemigo porque te empiezas a endurecer. Cuando la palabra de Dios te confronta, que Dios te habla en una predicación, que Dios te habla a través de una persona, que cuando Dios te habla de cualquier otra manera y que tú agarras la onda y que dices, sí, cierto, así Dios me quiere que no sea así, quiere que cambie. Pero ¿qué pasa? Aparece este enemigo nuevamente. Dices, es que así soy. Mira, y te pasa de un oído, se te va al otro y desaparece la palabra que Dios te dio, la palabra que Dios, en la cual Dios te hizo reflexionar, la palabra en la cual Dios te mostró que estabas mal. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado y sin embargo no cambiamos? Ahí es donde aparece este enemigo, así soy. Dios te dice, obedece, así como le hizo con Naamán, obedece, vete al río Jordán. Y Naamán dijo, no, es que así no, está muy mal ahí, está muy feo ese río. Entonces, este enemigo llamado así soy, aparece en esos momentos en los cuales tienes que tomar una decisión, en los cuales tienes que decidir si obedecer y humillarte o seguir igual. Naamán estuvo enfrente de la puerta del profeta, le dicen la instrucción y él tuvo que tomar una decisión. Él tuvo que tomar esta decisión de decir, o me humillo y voy al río Jordán, que está muy feo, no me gusta, o me voy a Damasco y sigo sufriendo con la lepra. Fíjate, un día te puede llegar a ti un momento en el cual tienes que tomar una decisión de esa manera. Y aquí lo importante es doblar nuestras manos, doblar nuestras rodillas, rendirnos a Dios, decirle, Dios, se me hace muy difícil esto, pero yo sé que de tu mano yo voy a poder ganar, de tu mano voy a poder obtener la victoria. En nuestras fuerzas nunca vamos a poder, pero si lo hacemos de la mano de Dios, todo vamos a poder hacerlo por el poderoso nombre de Jesucristo. Entonces, fíjate, Naamán ya había decidido irse, iba a irse de vuelta a su tierra con la lepra, pero sin embargo, ¿qué pasó aquí? Pasó que le habló a alguien llegó y le dijo a Naamán, y entonces ahí este enemigo llamado así soy, empezó a opacarse, empezó a disminuir ese orgullo. Y quiero que veas esto, ahí en el versículo 13, dice ahí la escritura, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted lo habría hecho? Así que en verdad debería de obedecerlo, cuando sencillamente le dice, ve y lávate y te curarás. Fíjate, ¿quién fue el que le dijo a Naamán
que cambiara de opinión. Él ya se había enojado, él ya se había dado la vuelta, ya se quería ir, iba a seguir enfermo. Pero fíjate, los oficiales de Naamán son los que le hablaron y lo hicieron entrar en razón. ¿Qué te estoy diciendo con esto? General, comandante, el más alto en el grado militar, y luego oficiales. Los de abajo son los que le hablaron, los que lo hicieron entrar en razón. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que muchas veces no esperes que Dios te hable a ti de forma audible. No esperes, tal vez en veces no esperes que la palabra de Dios te salga desde aquí, sino que muchas veces a lo mejor te puedes encontrar a alguien en la calle, alguien que tú desprecias, alguien que tú lo ves para abajo, y te puede decir: hey, mijito, mijita, no estás haciendo esto bien. Hija mía, ¿qué crees? Yo veo que tienes que perdonar a Panchita. Alguien que tú miras para abajo. No te sorprendas, es Dios que te está hablando. Dios te puede hablar incluso a través de tu hijo, a través de tu esposo que a lo mejor ni siquiera conoce de Dios, a través de tu primo, de tu prima, de tu sobrino, de tu sobrino era el pequeñito. Dios te puede hablar a través de alguien de ellos. A este hombre, fíjate, le salvaron su salud los oficiales, los que estaban abajo de él. Imagínate, para que le hayan dicho, que se hayan atrevido primeramente a decirle al comandante, decirle esto, decirle: oye, deberías de obedecer a lo que te está diciendo el profeta. ¿Tú crees que uno de abajo le va a hablar así a un comandante? Es Dios que lo estaba usando para decirle: hey, espérate, no te vayas, yo quiero que tú estés sano, pero no va a ser como tú digas. Primero tengo que curar eso que llevas dentro. Primero tengo que curar ese orgullo que no te está dejando ceder. Primero tengo que quitarte eso, limpiarte por dentro, para después darte la bendición que tú necesitas. En los evangelios vemos cómo Jesús le dijo esto a algunas personas, las cuales él sanó. Les dijo, a uno de ellos le dijo, que estaba en cama, le dijo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque llevaba por dentro tal vez unas cadenas que lo ataban, llevaba por dentro tal vez algo muy malo que había hecho. Sin embargo, primero trató con el corazón y después le dijo: ahora sí, levántate. Así le dijo Jesús a un hombre que estaba postrado en cama. Y es lo mismo que le hizo aquí a Naamán. Primero le limpió su corazón. Y ahorita vamos a ver qué pasó con este hombre Naamán. Porque Dios hizo algo tremendo con la vida de este hombre. A pesar de que era un hombre de otra tierra, con otras creencias, un hombre que adoraba a dioses falsos, un hombre que era totalmente distinto a cualquier israelita. Pero sin embargo Dios le habla a través de un hombre pequeño, a través de un simple oficial, y lo hace entrar en razón para que este hombre obtuviera la sanación. Fíjate, dice ahí en el verso 14, ahí al inicio del verso 14, dice: entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios lo había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Fíjate, ¿qué hizo Naamán? Solamente descendió a las aguas, sumergió en las aguas. Pero no solamente bajó a las aguas, sino que también bajó de posición, bajó su orgullo, bajó de rango, quitó su ego, quitó lo que el yo así soy, lo tuvo que doblar. Tuvo que ir disminuyendo lo que le estaba afectando en su corazón. Y empezó este hombre a hacer solamente lo que Dios le había pedido. Le dijo Dios: solamente obedece.
¿Por qué? Porque mira, te voy a decir algo. El orgullo, cuando Dios te da una palabra, te dice Dios, haz esto, el orgullo lo que hace primero es preguntar ¿por qué? Pero sin embargo, la humildad es todo lo contrario. La humildad solamente lo único que hace es obedecer, sin cuestionar. El orgullo, ¿por qué lo tengo que hacer? Este hombre le dijo al siervo de Eliseo, le dice, no tengo mejores ríos allá. ¿Por qué no lo puedo hacer así? Fíjate, se empezó a cuestionar. Entonces, el hombre más humilde que hubo en la tierra antes de Jesús fue Moisés. Y hay un versículo en la Biblia, creo que está en Números, capítulo 12, verso 3, nos dice que Moisés es el hombre más humilde en la tierra en ese momento antes de Jesús, porque el más humilde fue Jesús, ¿verdad? Entonces, Moisés, siendo el hombre más humilde, fíjate, por algo lo escogió Dios. Desde el principio del llamado de Moisés, Moisés decía, es que yo no quiero porque no puedo. Yo no puedo. Y puso muchas excusas. Y dijo, es que yo no puedo hacer esto, no puedo porque esto, no puedo porque aquello. Pero sin embargo, ¿sabes por qué lo escogió Dios? Lo escogió por su humildad. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Moisés podía obedecer todas las instrucciones que Dios le daba. Entonces, en aquel tiempo, cuando salieron de Egipto, llegan a un lago que estaba amargo. Y sin embargo Dios le dice, corta una rama de allá y échala ahí y verás cómo se hace dulce. Una persona orgullosa hubiera dicho, no hombre, ¿qué voy a estar cortando eso? No, está este otro aquí más cerquita, mejor corto de este. Un hombre orgulloso. Pero sin embargo Moisés solamente obedeció. Dime tú, hoy en día, ¿quién en su sano juicio va a creer que una rama va a ser un lago, todo un lago le va a ser dulce? Todos primeramente nos cuestionaríamos o repelaríamos o diríamos, es que no se puede. Pero sin embargo ahí es donde entra la fe y la humildad, de poder obedecer lo que Dios nos manda. Por lo que te estaba diciendo, Dios te puede haber dicho ya, en muchas veces, muchas palabras, te pudo haber dicho, hijo, hija mía, quiero que cambies esto. Pero sin embargo, ¿qué hacemos? No obedecemos, seguimos igual. Pero si queremos bendiciones. Y fíjate, lo que dice ahí al final de este versículo 14, dice ahí en la escritura, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Fíjate nada más los milagros que hace Dios. La lepra tenía tan afectada la piel de Naamán, pero sin embargo, Dios no solamente lo curó de la lepra. Fíjate lo que hizo Dios. Dice que su piel quedó tan sana como la de un niño. ¿Cómo tienen las pieles los niños? No las tienen las piel fea, la tienen nuevecita, enterita. La tienen suave. Entonces, cuando Dios hace una cosa, un milagro en una persona, cuando tú tienes un encuentro con Dios, no vas a quedar como estabas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios hace cosas nuevas. Dios le hizo la piel nuevamente, no se la curó solamente. Entonces, cuando tú realmente tienes un encuentro con Dios, primero Dios te tiene que cambiar tu ser interior. Cuando Dios entra a un lugar, tú sabes que Dios hace cosas nuevas, Dios reverdece lo que está seco, Dios limpia lo que está sucio, pero sin embargo, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Nosotros debemos solamente tener humildad, rendirnos ante Dios, aceptar el proceso de Dios, aceptar lo que Dios te está diciendo que quites, que todo eso ya lo hagas a un lado y que podamos
dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Dice, no recuerdo muy bien cómo dice el texto, pero ahí en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, dice que el Espíritu Santo transformaría primero nuestra mentalidad, transformaría primero nuestro ser interior. ¿Para qué? Para que puedas tener después una vida nueva, porque Dios no quiere que sigas, que continúes igual. Dios quiere que tú cambies, Dios quiere bendecirte, pero tal vez hay algo dentro de ti que le está estorbando. A Naamán le estaba estorbando el orgullo. Tal vez a ti ya te ha hablado de otra forma, tal vez Dios ya te ha hablado a ti diciéndote otras cosas que a Él no le gustan. Sin embargo, y quiero que te grabes bien esto, tú no vas a poder solo. Tú no vas a poder sola. Todos necesitamos de la ayuda de Dios. Hay cosas en nuestra vida que son difíciles de arrancarnos de nuestro corazón. Tal vez puede ser que alguien te haya herido. Tal vez puede ser que hay una actitud como esta del orgullo dentro de nosotros. Pero mira, nosotros solos no vamos a poder arrancar esto. El único que lo puede arrancar es Dios, y Él lo arranca por completo, pero cuando tú te rindas hacia Él, cuando tú te humilles ante Jesús, ahí es cuando Dios te va a ayudar, y ahí es cuando Dios va a empezar a bendecirte y a dar el milagro de una nueva vida en Cristo Jesús. Fíjate, el problema de Naamán era el orgullo, pero quiero que veas esto que a mí me sorprendió bastante. Y esto que te voy a hablar está resumido como en 2 o 3 versículos, pero es algo que muchas veces, a lo mejor muchos de nosotros ya habíamos leído esta historia, y sin embargo en veces la pasa uno por encima y no se fija. Pero quiero que veas esto. ¿Qué fue lo que cambió en Naamán cuando Dios empezó a obrar en él? Cuando empezó él a quitarse ese enemigo de su corazón. Quiero que veas esto. Lo que cambió en Naamán. Cambió que él empezó a reconocer cómo es que iba a fluir el milagro dentro de él. Él empezó a cambiar primero en su interior. Empezó a cambiar primero en quitar lo que lo impedía que se fuera a sumergir al río Jordán. Después aceptó las palabras de los oficiales. Aceptó las palabras de los oficiales que eran personas abajo de él. Que cualquier persona que tuviera orgullo o que fuera prepotente lo hubiera callado, le dicho: ¿tú qué me estás hablando? Tú no sabes nada. Pero sin embargo él dobló sus manos porque Dios quería obrar en su corazón. Y entonces ahí fue cuando Naamán aceptó las palabras de los oficiales. ¿Y qué pasó después? Alineó su interior a lo que Dios quería hacer, a que Dios quería bendecirlo, a que Dios quería sanarlo. Y otra cosa que hizo fue de que se humilló al reconocer cómo era el proceso que Dios tenía para su vida. Reconoció, se humilló al aceptar que él tenía que sumergirse al río Jordán. Se humilló porque eso para él era una humillación. Por eso él puso de excusa: es que allá tengo mejores ríos. Porque para él era una humillación bajar al río Jordán. Él estaba doblando su orgullo en ese momento. Entonces, estamos hablando aquí de que Dios cambió su interior y él empezó poco a poco a aceptar el proceso de Dios. Y sin embargo, fíjate, si Dios no hubiera ablandado el corazón de Naamán, él no hubiera aceptado la palabra de los oficiales y se hubiera ido con su enfermedad. Pero había algo dentro de él que Dios ya le estaba cambiando. Entonces, quiero que veas esto. Versículo 15. Dice ahí: después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Y fíjate, ya se habían ido porque se fue enojado. Pero ya cuando se iban, los hombres le hablaron y le dijeron: regrésate, no te puedes ir enfermo. Y después regresa y dice: se pararon ante él y Naamán le dijo, fíjate, quiero que veas bien esto.
Fíjate lo que dijo Naamán: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Fíjate. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Bueno, eso ya es aparte, ¿verdad? Pero mira, quiero que veas esto. Primero lo que hizo fue decir, ahora sé. Está hablando de que algo dentro de él cambiaba, que él estaba reconociendo. ¿Qué estaba reconociendo? Estaba reconociendo al único Dios, a ese Dios por el cual estamos aquí. Estaba reconociendo la autoridad, el poder de nuestro Dios. Algo dentro de Naamán estaba cambiando. Naamán quería el milagro, pero reconoció a Dios. Y esto es lo que yo considero más importante dentro de esta historia. El milagro sí es algo extraordinario que haya sido sanado de la lepra. Pero aquí lo más maravilloso para mí, en lo personal, es de que Naamán, un hombre de otra ideología, de otras creencias, se haya abierto su corazón, que Dios le haya quitado esa dureza que había en él, para que él pudiera reconocer de dónde venía la fuente del milagro. Mucha gente, cuando obtiene un milagro de Dios, ¿qué es lo que hacen? Mucha gente solamente exalta el milagro, pero se le olvida quién fue la fuente del milagro. Y esto es algo tremendo, que Naamán reconoció el milagro, pero reconoció a Dios, al único que le pudo haber dado la sanidad. Entonces, cuando Naamán reconoce a Dios, ¿qué es lo que hizo? Aceptó que nuestro Dios es el Señor. Aceptó que es el único que tiene el poder y la autoridad. Aceptó que al único que tenía que rendir culto, al único que tenía que soltarle el control de su vida, era Dios. Pero sin embargo, mucha gente el día de hoy está así, que no reconocen a Dios. Solamente Dios les concede un milagro, se van bien felices con su milagro, y sin embargo después se les olvida la fuente del milagro. Y esto es algo que es causa de un orgullo, de un enemigo silencioso dentro de nosotros. Dios no quiere ser un recurso para tu vida. Dios quiere ser tu Señor. Dios no quiere que solamente lo voltees a ver en tus momentos de necesidad, en tus momentos de aflicción. Dios quiere que lo voltees a ver todo el tiempo. Que vivamos dependiendo de la gracia de Dios, no solamente del momento con Dios. Fíjate, y dice el verso 17. Dice, entonces Naamán le dijo, está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y las llevaré a mi casa. Dice, a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Fíjate, qué bonito, qué maravilloso, cómo fue el cambio de Naamán de su corazón. ¿Cómo fue cómo fue el proceso de Naamán? De que Dios se movió dentro de él para poder quitarle esa dureza, para poderle quitar ese orgullo, y para que él aceptara que Dios era su sanador, que Dios era su Señor, y para que haya cambiado todo esto de una manera impactante, de una manera que lo transformó casi al instante. De que diga, yo no voy a adorar a ningún otro Dios, solamente al Dios de esta tierra, al Dios de Israel. Y fíjate, algo que muchos pasaríamos por alto, lo que dice ahí. Dice, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar. Fíjate, esa frase, yo no sé si algún día hayas estudiado esto, pero a mí me sorprendió. ¿Por qué le dice, permíteme cargar a mi mula con tierra de este lugar? Porque era la creencia de estos hombres, que decía, yo reconozco la autoridad y el poder de este Dios, y yo me voy a llevar la tierra, porque aquí la tierra es de este Dios. Entonces él lo que hizo fue llevarse esa tierra
dice ahí, 2 de mis mulas. Se llevó 2 de sus mulas con tierra de ese lugar, porque iba a llevarla a su lugar donde él vivía, para poder construir él ahí un altar. Y al construir él un altar en ese lugar, ¿qué es lo que iba a pasar? De que él iba a adorar a Dios, porque él ya había prometió que no iba a adorar a ningún otro Dios, solamente al Dios de Israel, al Dios que le dio la sanidad. Dijo Naamán que él estaba reconociendo a Dios. Él estaba diciendo, ya, ahora sé a quién pertenezco. Ya no pertenezco más a los dioses falsos. Ahora reconozco la autoridad y el poder de este Dios de Israel, que fue el que me sanó. Entonces, Dios se movió dentro de su interior, cambió el orgullo que él tenía, cambió su forma de vivir, cambió su manera de ver la vida, cambió su manera de decidir, cambió la manera de tomar la dirección de otras creencias, ahora las creencias de Dios. Pero Naamán no solamente se fue de Israel sanado del cuerpo, sino que también se fue sanado del corazón. Y es lo que Dios hace en nuestra vida. Dios nunca va a dejar una obra incompleta. Dios siempre va a transformarte hasta terminar. Dijo Pablo que Él nos iría transformando poco a poco, ¿verdad? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el proceso de Naamán fue de que él empezó primero a doblar su orgullo. Después que dobló el orgullo, el así soy, se metió al río Jordán, sale sano, y ya después reconoce y tiene un encuentro con el verdadero Dios. Y fíjate, otra cosa bien importante, versículo 18, ya con este termino. Con este versículo termino. Dice, sin embargo, pon atención aquí. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo. Que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Quiero que veas esto. Él ya había reconocido un versículo anterior que no iba a rendir culto a ningún otro Dios. Pero sin embargo, está diciendo en el verso 18, que el Señor me perdone cuando yo vaya a ese templo, cuando vaya yo de la mano de mi rey y tenga que inclinarme ante el Dios Rimón. ¿Por qué está diciendo esto Naamán? Está diciéndolo porque, mira, quiero que veas esto. Es un cambio, un proceso que Dios está haciendo en el corazón de Naamán, pero no es un proceso así. No es un proceso instantáneo. Es algo que va poco a poco. Por si a lo mejor se te había venido a la mente de que, entonces si yo tengo un encuentro con Dios, tiene que ser al instante, porque Naamán se cambió al instante. No. Los cambios de Dios son paso a paso, poco a poco. No, Dios no va a llegar con una varita mágica y ¡pum! Cambió la vida de Sinforina. Dios va a llegar, va a tocar tu corazón y te va a empezar a cambiar poco a poco. Naamán dijo, que me perdone el Señor si voy al templo y llevo de la mano a mi rey y tengo que inclinarme. ¿Por qué dijo esto? Porque él sabía, él reconocía a Dios, pero sin embargo había un proceso que tenía que ir cambiando poco a poco. Y está diciendo Naamán, que el Señor me perdone. Porque él está, fíjate, del orgullo de decir, yo no me voy a bajar al río Jordán, de tener ese orgullo, ahora está dependiendo de la gracia de Dios, ahora está dependiendo de que Dios lo perdone, ahora está dependiendo de que yo voy a cambiar, pero voy a cambiar poco a poco, porque no puedo cambiar al instante. Fíjate, la humildad de reconocer ahora, ya reconozco a Dios, pero la humildad de reconocer que voy a fallar todavía. Voy a fallar porque no soy perfecto, porque voy a empezar a tener un cambio. Yo quiero hacerlo, pero a veces se me dificulta. Por eso es lo que te digo. Tenemos que
pedirle ayuda a Dios, porque solos no podemos. Tenemos que depender siempre de su gracia. No creernos autosuficientes, no levantar el yo, no levantar ese orgullo, sino que ahora que sea una dependencia constante del Espíritu Santo de Dios para que puedas caminar con Dios todos los días de tu vida. Naamán no solo fue sano, sino que también fue reubicado en su corazón. Reconoció quién era el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso. Pero ahora, yo te quiero decir algo. Con esto termino y quiero que me pongas atención, ya voy a terminar. Ya te hablé mucho del orgullo, cómo funciona, ya te dije las cosas que le pasaron a Naamán, pero ahora te has de preguntar tú, ¿y cómo soluciona el orgullo? ¿Verdad? Todos queremos saber cómo podemos nosotros cambiar nuestra manera de ser, cómo quitar ese enemigo llamado así soy, y aquí te doy la solución. La solución para el orgullo, lo dijo Santiago bien claro, dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Esa es la solución al orgullo. Que no te creas que tú lo puedes todo, que no te creas autosuficiente, que no te creas si tienes recursos, si tienes salud, que puedas depender de la gracia de Dios todos los días de tu vida. Dice Santiago, humíllate así como lo hizo Naamán. Naamán se humilló y ¿qué pasó? Lo levantó con honor, lo levantó sano de la lepra, sano del corazón, lo levantó Dios, porque se humilló y reconoció que él dependía de Dios Todopoderoso. Yo te invito a que te pongas de pie, que podamos en esta tarde orar a Dios y que si Dios te habló en esta tarde en alguna palabra, que podamos ser como Naamán en esta tarde. Naamán bajó a las aguas del río Jordán. Ahora nosotros que podamos bajar, pero que bajemos al suelo, que doblemos nuestras rodillas y que podamos entregarle a Dios eso que tanto nos ha estorbado, que podamos humillarnos delante de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, porque usted es bueno, Señor, porque usted es fiel. Te damos gracias por todo tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, porque tú has sido siempre demasiado bueno, Señor, para nosotros, Dios. Que cuántas veces no nos has hablado, Señor, pero sin embargo tenemos a este enemigo, Señor, que no nos deja, Señor, obedecerte. Te ruego, amado Dios, que te muevas con poder en nuestros corazones, Señor. Que arranque, Señor, de raíz a este enemigo llamado orgullo, que se ha quitado de nuestra vida en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, reconocemos que te hemos fallado, Señor. Reconocemos, Señor, nuestras debilidades. Reconocemos, Señor, que ha habido veces en los cuales el yo ha salido a flote y no te hemos honrado, que no te hemos buscado, que no hemos dependido de ti, Señor. Espíritu Santo, cambia, Señor, nuestra manera de vivir. Que si aquí, Señor, hay gente, Dios, que está batallando con esta raíz, con este orgullo, que tú, Señor, les ayudes, que tú, Señor, se los arranques de raíz en el nombre de Jesús. Que podamos sentir tu mano de poder,
limpiándonos, Señor, de toda raíz de amargura, de todo enemigo silencioso. Que seas tú, Señor, llevándote eso, Dios, de nuestras vidas. Nosotros solos no podemos, Señor. Solos no podemos. Necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos, Señor, vivir a la sombra, Señor, de tus alas todos los días de nuestra vida, Dios. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Sin ti no somos nada. Te necesitamos, Dios. Alabamos, Señor, exaltamos y bendecimos tu santo nombre. Te reconocemos, Dios, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro Dios todopoderoso. Reconocemos, Señor, que es por tu gracia, Señor. No es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, Señor. Que no es por poder, no es por nuestras fuerzas, sino es por tu Espíritu Santo, Dios. No queremos, Señor, perder de tu gracia. No queremos, Señor, perder de esas bendiciones que tú puedes darnos, Señor, por causa de este enemigo. Espíritu Santo, tú conoces cada persona que está aquí, Señor. Cada persona que me va a escuchar en las redes sociales. Tú conoces cada persona, Señor. Te ruego, Espíritu de Dios, que los fortalezca, los consuele, les des ánimo, Señor. Al que ha estado a punto de rendirse, Señor, que tú le des nuevas fuerzas. Que tú les bendigas, Señor, en lo que ellos están haciendo, Señor. Usted conoce cada necesidad, Dios. Y reconocemos, Espíritu Santo, que no es por nosotros, Señor, sino que es por ti. Todo viene de ti, Señor. Todo viene de ti, mi Dios. Muévete, Espíritu Santo. Sopla, Dios, en nuestros corazones. Sopla, Señor. Danos nuevas fuerzas, danos nuevas vidas, Señor, en tu nombre, Dios. Te lo pedimos, amado Jesús. Amado Jesús, gracias por todo, mi Dios. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Padre bendito. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te adoramos, papá. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, Padre bendito, Padre bueno. Gracias, Dios.